Gloria a Dios, le damos la gloria al Señor en esta hora, porque hoy es un día nuevo, porque hoy es un día de bendición y hoy me encuentro acompañado de 3 siervos de Dios, de 3 hombres del Señor, y hoy vamos a compartir sobre el tema de la juventud actual, sobre cómo está la juventud hoy en día, dentro y fuera de la iglesia. A continuación los paso a ellos para que se presenten. Nos acompaña el predicador Luis Chinchilla, Jairo y el siervo Juan. Los dejo a ellos para que se presenten. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan, soy salmista de la iglesia y siervo del Señor viviente. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jairo Sarmiento, soy de la iglesia evangelista, un servidor más de Dios. Soy Luis Chinchilla, predicador de la iglesia cristiana Lireva. Un gusto. Bueno, y así le doy la bienvenida a todos aquí a Dulan Podcast. Este es un lugar nuevo donde estamos haciendo contenido 100% centrado en la palabra del Señor. Y hoy, en el tema de hoy de la juventud actual, vamos a desenvolver este tema porque me parece que es muy importante que la juventud de hoy, que hablemos de la juventud, porque la juventud hoy se encuentra en un momento crítico, no tanto dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Se encuentra en un momento, en una etapa bastante complicada. Si vemos por noticias, nos guiamos por noticias, los que están en violencia, aparecen muertos, todos son jóvenes. Entonces me parece que es un tema bastante interesante e importante. Y la primera pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes es, o a ti, Jairo, quiero que me la respondas tú, es: ¿qué es la juventud? ¿Qué es la juventud? Bueno, no hay un concepto en general sobre qué es la juventud. Se dice que la juventud oscila entre los 12 y 24 años más o menos. La juventud viene siendo la parte más importante del ser humano, porque es donde empieza a tomar conocimiento y conciencia sobre las cosas que hacen. Y en el cristianismo, la juventud es muy importante. Amén. Porque la juventud es el corazón de la iglesia. Amén. Amén. Sabemos de que la juventud, la Biblia lo dice, ¿no? Que los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Pero la Biblia también dice que los jóvenes flaquean y caen. Para ti, Juan, ¿qué es la juventud? Para ti, ¿qué es la juventud? Bueno, ¿Cuál es? Ya hablando como un concepto general, pues como lo dijo aquí el compañero, es la juventud, pues hablando en edad, es hasta cierta edad, pues digámoslo así, valga la redundancia, y pues también consiste que es la parte donde comenzamos a vivir nuestras experiencias. La juventud es la edad o la temporada o la etapa donde queremos explorar demasiadas cosas, donde nos sentimos que todo es fácil y rápido, lo podemos hacer, ¿sí me entiende? Y pues, como lo dijiste ahorita, ¿verdad? La Biblia dice que de cierta manera, pues no especifica qué es la juventud, pero sí dice que son las columnas de la Amén. iglesia, ¿me entiendes? Son las columnas porque es la parte más fuerte. Sabemos que una columna es lo que sostiene la iglesia. Amén. ¿A qué se refiere esto? Pues que en la juventud, pues como dice Pablo, cuando soy joven, pues cojo para donde yo quiera, más cuando llega viejo, ya entonces yo no puedo ir donde voy, sino que me toca que me lleven. Ese sería el concepto que diría yo hablando dentro de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, que sería la juventud. Es la columna de la iglesia y son pues la fuerza que se debe usar dentro de una congregación. Amén.
Predicador Luis, ¿algo que agregar? Bueno, escuchando de que la juventud es la etapa donde ya se salió de la niñez, entonces ya como que se deja una etapa de inocencia, pero llega una etapa donde hay mucha energía, mucho desarrollo, no solamente físico, sino también en nuestra mente, ¿verdad? Amén. Pero es una etapa que está rozando la madurez, rozando porque todavía no la ha alcanzado. Entonces creo que es esa etapa donde tenemos mucha energía, mucha fuerza, pero estamos en pos de eso, el querer alcanzar una madurez. Donde la sangre corre al 100%. Sí, porque en la juventud, de lo que se puede notar de la juventud es que es el tiempo donde uno puede experimentar muchas cosas, donde a uno todo le causa curiosidad, ¿verdad? Hay personas, bueno, a todas las personas, como son diferentes, a todos les atrae algo diferente, porque hay unos que les gusta viajar, hay otros que no, hay otros que simplemente les gusta jugar play o videojuegos, hay otros que les gusta el fútbol. Entonces todo eso, la juventud es como para donde tú identificas o descubres qué es lo que a ti te gusta, lo que tú quieres. Sí, puede decir que sí, es donde realmente uno como que comienza a ver el mundo distinto, porque ya como que aumentas tus logros, de cierta manera, pues como con niño todo te distrae, pero ya cuando estás como joven, ya como que aún tu apariencia física comienza a importarte, tú dices, un maluquito, y además cuando uno está así, le dicen, cualquier muchacha, así sea que no le guste, le dice, uy, pero te ves maluquito, uno como que, ¿qué tocó? ¿Qué me pasó? En ese momento uno como que, o sea, no sabe, pero uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me dolió eso? Sí, porque es que, o sea, de cierta manera nuestro subconsciente comienza a tratarnos de decir, estas cosas son importantes. Amén. Mira lo que se está moviendo alrededor, es lo que se está usando, y debes estar como que a ese nivel o comportarte de acuerdo con ellos para poder ser aceptado. Que eso es algo que ya es como que también decir de que sí, la juventud es la etapa más vigorosa, pero es la etapa más vulnerable que tiene la persona. Sí, y algo que dijiste que es que la juventud es cuando uno mira lo que se mueve, que es lo que está de moda, que esto, y eso es algo peligroso, porque al querer encajar en la sociedad, eso puede traer problemas, como puede ser en otras circunstancias algo bueno, como en otras puede ser algo malo. Bueno, todo depende del entorno en que uno se mueva. Bueno, sí, claro. Si tú estás con sabio, pues sabio te hace. Es correcto. Bueno, para ir avanzando un poco más, la segunda pregunta que quería hacerles para este podcast sobre la juventud, a ti, Juan, ¿cómo es la juventud dentro de la iglesia? Hay muchos jóvenes que van a ver este podcast, van a ver esta grabación, y tal vez hay unos que nunca han entrado a una iglesia, como hay otros que están en la iglesia, pero que no están, pero no están, ¿ya? Y hay otros que sí están y están en la iglesia, y hay otros que han ido y se han apartado a la iglesia. Entonces la pregunta para ti sería esa, ¿cómo es la juventud dentro de la iglesia? Para los que no saben. Bueno, tendría que hablar pues basándonos en la Biblia, pues la Biblia en Salmos 119, versículo 9, si no estoy mal, pues nos dice que ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra. Nos habla sobre cómo debe ser un joven dentro de la congregación. Amén. Como tal, como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. No te podría hablar de la juventud actual, sino de la juventud en la que yo estuve, o en mi temporada, o cómo nos comportábamos, porque eso es algo que actualmente se ve afectado dentro, no de la iglesia, sino dentro de la congregación. Porque tú me preguntas cómo debe ser el joven dentro de la iglesia.
Cuando estamos Amén. hablando de la iglesia, pues estábamos hablando del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Y la Biblia dice que cómo limpiar al joven su camino, con guardar la palabra, que es algo que debemos tener muy pendiente, un concepto, porque si yo diría la juventud hoy en día dentro de la iglesia está mal, pues erro, porque la iglesia del Señor no está mal, está Amén. mal esa congregación. Entonces corrijo mi pregunta, porque dije, esa la formulé mal. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es la juventud dentro de las congregaciones? Así sería la pregunta. Bueno, actualmente, y hablando un poco de lo que se veía antes, hay algo que yo siempre digo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Eso solamente no se refiere a Cristo. En el momento en que, un ejemplo, yo le digo a él, andar en camisa común es pecado, porque la corredera esa es antibíblica. Hasta el momento en el que él entra y conoce, estudia y se da cuenta que es una corredera azul. Hasta ese momento, cuando conoce esa verdad, ¿qué pasa? Él rompe ese yugo y dice: yo no estoy mal. ¿Sí me voy a entender? Claro. Amén. Que si saliese a los parámetros bíblicos. Entonces, pues la juventud anteriormente, pues yo digo que en mi temporada pues teníamos muchas limitaciones a ciertas cosas, y era porque la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Amén. Y ahora, comparación con lo que está pasando actualmente, pues de cierta manera nos hicieron fuertes, porque cuando nos tratan fuerte nos hacen fuertes. Eso Amén. es algo que realmente pasa, porque nos obligan a ser fuertes. Hoy en día, en muchas congregaciones, hablando de la juventud en general, no dentro de la iglesia de Cristo, sino en muchas congregaciones, pues lo que yo he podido notar es que la juventud ha tomado un cierto comportamiento como que se nos ha enseñado, o se ha enseñado, pues, de que somos los hijos de Dios. Pues no es mentira, somos juntamente con Jesucristo, coherederos. Pero como jóvenes, que es algo que a mí sí me refutaron y siempre me ponían como que nosotros somos la novia del Cordero. Cuando te hablo de no solamente a los jóvenes, sino de la iglesia. Y esto no solamente abarca a los jóvenes directamente, sino a todo el pueblo. Pero actualmente la juventud se manifiesta como hijos y actúan como hijos. ¿En qué sentido? Podemos tomar el ejemplo del hijo pródigo. ¿Sí es cierto? Amén. Él actuó como un hijo, pero faltó algo grande, que pidió su herencia antes de tiempo. En ese momento que deseó la muerte de su padre, porque la única manera de desear la herencia o tener la herencia era cuando papá estaba muerto. Amén. Entonces nosotros estamos tomando como que ese atributo de que somos hijos de Dios y hacemos lo que se nos da la gana de cierta manera. La juventud hoy en día, te hablo de lo que he podido percibir, por lo que he hablado con muchos amigos que son jóvenes, es que hablan mucho de amor, y tú dices: oh, ok, sí. Entonces sobrepasan ese amor a tal magnitud que no, ¿sabes? Tú puedes errar, eso no hay problema, Dios está ahí abierto, vuelve. O sea, como que tomamos ese dicho que dice por ahí: el que reza y peca empata. Vamos y venimos porque Dios es misericordioso. Una vez tratando con un joven, él me decía: no, varón, es que Dios es misericordioso. La Biblia enseña que la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Él mismo se dio la estocada que necesitaba. La Biblia dice que la misericordia de Dios son ¿qué? Nueva. Es decir, que tiene caducación. En algún momento se acaba. Porque si fuera así, la misericordia de ayer me sirve para la de hoy. Pero no, hoy tiene que ser nueva. Entonces, o sea, nosotros no podemos tomar como que porque la Biblia dice que son nuevas, de forma estamos haciendo las cosas como derroche. En el momento en que el hijo pródigo recibió su herencia, recibió todo lo que el padre tenía para darle, recibió sus bendiciones, su gracia, su favor. ¿Qué lo hizo? Lo derrochó. Así estamos actualmente, para no sonar que así estamos para generalizar y evitar de que las personas se ofendan. No, que está tirando porque él es de otra juventud, de otra temporada, otra época, y después no solamente los jóvenes actuales, sino que muchos adultos que se comportan. Es correcto. Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, y muchos tomamos generación de víboras. Eso no aplica dentro de la iglesia.
Y eso no puede aplicar. Yo no puedo decir eso. Generación de víbora. A mi generación. ¿Sí me entiende? Amén. Más adelante pues le explico por qué di eso. Bueno, yo tengo aquí libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué sucede? Retroalimentando lo que dijo aquí el hermano, es que la juventud hoy dentro de la congregación está muy dispersa y muy perdida. ¿Por qué digo perdida? Porque es que se han tomado las congregaciones como un juego, es decir, bueno, yo voy al culto, yo me guardo dentro del culto, pero cuando salgo del culto me olvido de que soy iglesia, me olvido de que soy hijo de Dios y comienzo a actuar conforme a mi carne, y eso está mal, y aquí lo dice, y tome placer de tu corazón, y sabemos que más engañoso es el corazón, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la juventud, me involucro, comienza a andar de forma deliberada, sin colocarse restricciones dentro de las congregaciones, viene la perdición. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer los deseos de la carne, los placeres de su corazón, a vivir conforme a lo que ellos creen que es verdad. Sabemos que Dios es rico en misericordia, y su misericordia se renuevan todos los días, pero eso no quiere decir que la misericordia contigo sea infinita. Su misericordia es infinita, pero no contigo. Es decir, puede llegar a un límite donde si tú no te corriges, Él te va a cortar. De hecho, allá donde yo me congrego, una vez un varón nos enseñó que Dios tiene 3 martillos. El primero es de madera, el segundo es de caucho y el último es de hierro. Dios te llama con amor, la primera, después te llama con el de caucho, y después cuando tú no quieres responder, que tú no contestas, que tú no quieres prestar atención, ahí es donde viene el de hierro. Entonces viene Dios y ¡pum! Y te da con el de hierro, y ahí es cuando la persona viene a corregirse, a llegar al camino, a caminarlo como debe ser, porque ciertamente hemos visto que, bueno, es lo que yo veo, ¿no? En la juventud de hoy en día monta los videos diciendo estamos locos por Jesús, estamos a tal por Jesús, pero cuando salen de la iglesia, cuando llegan a su casa o en el colegio, A veces, es que eso es algo que actualmente se está viendo, que es un movimiento. Y pues la verdad estamos en los últimos tiempos donde amén. hay apostasía. Y yo una vez le comenté a alguien que una cosa es que se parezca a Jesús, que pretenda caminar con Jesús, pero no lo es. Amén. Hablar bonito, muchos lo hacen, ¿verdad? Amén. Hoy en día, pues yo escucho muchos mensajes positivos, que yo digo, wow, esto, porque es una de las tendencias que se está dando actualmente, mensajes positivos. Entonces, hoy en día mucha congregación, mucho pueblo está viviendo modalidad. La Biblia dice algo, que no conforméis a estos tiempos, ¿verdad? Que no conformemos a estos tiempos. Y muchas personas, pues, algo que tú decías, que cuando estábamos, salimos, actualmente todo el mundo va a ver, ¿viste el video de vamos a hacer uno así, salimos a la calle? La moda. Y correcto. Y tú ves, y cuando yo digo, o sea, estoy en aquí un partido de Junior, un partido de... O sea, tú escuchas, va y listo. Pero ¿dónde está el fundamento del amor de Dios realmente? Es a donde vamos. Amén. Porque hoy en día mucho, tú dices, porque hay tanto joven que se quita la vida. Si yo veo un movimiento de jóvenes que está
porque actualmente dentro de muchas congregaciones hay muchos instrumentos resonantes, como dice la Biblia, tímpanos resonantes. Solamente retiñen y retiñen y retiñen, hacemos bulla. Cuando realmente nosotros formamos un movimiento donde realmente ponemos a Jesús como centro de todo y rendimos todo a Él, no lo hacemos para que nos vean. Porque algo que aprendí de alguien que una vez me dijo que cuando él servía al Señor no le gustaba que lo grabaran, que no le gustaba, que él tenía mucho miedo cuando se le acercaban, le decía, ¡ey! Porque él decía, Padre, la gloria es tuya. ¿Sí me entiende? Porque él no le importaba que él verse, sino mostrar a Jesús. Hoy en día, si no me ven, no pueden ver a Jesús. Hoy en día lo que se está viviendo en muchos lugares es que primero voy yo para que vean cómo Jesús me usa a mí. Primero voy yo para mostrar cómo Jesús te puede usar y cómo Jesús hace las cosas, sino primero voy yo para que vean que yo soy un instrumento de que Dios usa. O sea, yo tengo poder, no es mía hay poder. Yo tengo poder, yo tengo autoridad. No, sobre ti autoridad, porque tenemos al Espíritu. Pero yo, permíteme, Luis, yo digo que mucho de eso, no quisiera decir como la culpa, como que tienen la culpa, pero mucho de ese problema que estamos viendo viene de los ancianos que están enseñando ahora mismo. Porque vamos a ser sinceros, lo que llama las congregaciones o todos los cristianos, que es la senda antigua. En la senda antigua el espíritu se movía y eso se veían en las iglesias que se desbordaban, se veían los milagros, se veía todo. Y antes eran mucho más radicales, que le dicen ahora que antes eran radicales, porque antes, bueno, en algunas congregaciones no, que la mujer no puede usar que no se puede maquillar. Dicen ahora que esas son cosas extremas, pero analizando el caminar con Dios antes, con el de ahora, de los jóvenes de antes con los jóvenes de ahora, la diferencia es inmensa, incluso hasta en la forma de vestir, porque yo veo muchos videos por internet y hay hasta pastores que se suben con los pantalones rotos en el altar. Vi un video de un pastor bailando champeta en el altar. No es que yo diga que bailar es malo, porque yo pongo una canción y yo me muevo en la canción, una canción aquí en mi casa o cuando están en la iglesia acá tocando, yo salto y en mi manera de gozarme, que me gusta la canción y se la canto al Señor y salto. Pero yo digo que ya el altar es otra cosa. El altar es el altar. Y les cuento esto, una vez yo trabajaba en un edificio por allá por la 71, Buenavista, por allá arriba. Y yo iba caminando hacia el trabajo. Y en una esquina había un señor alto, grandote así, y no hablaba muy bien el español. Y en lo que yo le entendí, él me pidió el favor para que le encendiera unas luces porque él era judío. Y los judíos los sábados, ellos no hacen nada. Entonces, que si no le podía colaborar, yo dije, claro que sí, vamos. Me llevó a la mezquita, una mezquita gigante, hermosa, que está por allá, por ese lugar. Y él me iba diciendo, allá están las luces aquellas, prende aquella, y yo iba aprendiendo. Allá están los controles de los aires, y yo iba aprendiendo. Y yo había un lugar separado, y yo le dije, ¿y acá? No, ahí no puedes entrar. Me dijo, no, ahí no puedes entrar, porque ese es el lugar santísimo. Así, ahí no puedes entrar. Ya. Y vemos de que el lugar santísimo para acá los cristianos es el altar. Sería ese lugar, el altar, que es donde nosotros sabemos de que cualquier persona ahí no se puede subir. Donde en ese lugar no se puede hacer cualquier cosa. ¿Ya? Que es un lugar que tiene que respetarse. Entonces, el problema radica en esto, que los jóvenes están viendo que las personas que vienen de la senda antigua,
que vienen enseñados por ancianos de la senda antigua, meten estas cosas nuevas a la iglesia. Convierten hasta canciones mundanas en canciones cristianas. O sea, yo creo que mucho de este problema, de estos detalles, viene de esa parte de la enseñanza de las iglesias. Bueno, yo creo que un gran problema que hay es que debemos entender que los jóvenes son energía, fuerza, pero no son madurez. Es correcto. Y hoy en día vemos muchas iglesias controladas o que tienen la autoridad muchos jóvenes. Yo veo muchas iglesias que los jóvenes son los que todo lo que ellos dicen se hace. Y con todo respeto, yo sé que muchas iglesias las pastorean algunos jóvenes, son líderes, pero el joven no tiene la madurez suficiente. ¿Por qué digo eso? Incluso eso es bíblico. Cuando José tuvo el sueño, se volvió muy desesperado con el sueño, lo contó a todos, corrió con lo que Dios le había revelado, pero no era la madurez todavía para él alcanzar lo que Dios le había dicho. Entonces tuvo que esperar una madurez para lograrlo. Incluso con Josué, en su tiempo, decía que él no se apartaba del tabernáculo, ¿verdad? Siendo joven, pero no lideró hasta que Moisés fue quitado. O sea, el joven debe en la iglesia estar en todo, prepararse, buscar de Dios, pero el joven no es el que tiene que llevar como lo que es la autoridad de la iglesia, porque el joven no es maduro. Al contrario, la iglesia es la que debe mostrar al joven cómo debe andar. Ya incluso dice que la gloria de los jóvenes es la fuerza, pero deben recostarse en las canas de los ancianos, ¿cierto? Que es el conocimiento. Correcto. Entonces vemos que el joven es muy explosivo, mucha energía, pero no hay madurez, y es lo que vemos, que esa falta de madurez los llevan a que por ir muy deprisa a veces se tropiezan muy rápido, y a veces cometemos errores en que los jóvenes son los que llevan las sendas de la iglesia, y eso también es un error, y vemos lo que tú acabas de decir. Amén. Amén. Para... Quiero aportar algo que bueno, correspondiente. Actualmente se ve algo que es que yo estudio para ser pastor, yo estudio para hacer esto, y una cosa es, por ejemplo, él dice algo y es algo verdadero, o sea, de cierta manera es verdad, porque los jóvenes no tienen mucha experiencia, pero la Biblia nos enseña como un niño que fue rey. ¿Entiendes? ¿Quién fue el que lo llamó? Correcto. Fue escogido para ser rey. Cuando nosotros tenemos el llamado de pastor, Dios nos va a capacitar, porque Él pone el sentir como el hacer. Eso es algo importante que tenemos que tener, porque si decimos eso, entonces ningún joven puede tomar autoridad dentro de la iglesia, porque hay un concepto que manejamos muy mal. Si yo canto o adoro dentro de la iglesia como salmista, eso no se puede comparar como predicar. Está sirviendo dentro de la iglesia. Todo lo que se hace dentro de la iglesia es para Dios, y tienen el mismo nivel de autoridad dentro de la congregación, porque si yo predico, ahora la Biblia dice que el que canta ora 2 veces. Si yo me baso en eso, te digo, te llevo un paso adelante, un paso de ventaja. Entonces, pero no se trata de eso. O sea, si yo ministro en la adoración, pues el que predica y tanto deben manejar el mismo nivel a la hora de intimar con Dios. Ahora tú también decías algo que dice la senda antigua. La senda antigua no puedo decir yo que son los viejos de atrás. ¿Sí me entiendes? La senda antigua, cuando creo que es Isaías el que dice eso, se está refiriendo a volver al primer amor, a volver a tener intimidad con Dios y a reconocer a Dios sobre todas las cosas, que Dios es realmente quien nos guía en toda verdad. Eso es la senda antigua. El problema es que cuando hablé contigo por teléfono, te eché el cuento de la salchicha en el sartén. Amén. Para que ustedes entren en contexto. Está la hija viendo que la mamá está fritando la salchicha, y le pregunta: mami, ¿por qué tú le cortas la punta a la salchicha? Ella dice: porque así sabe mejor y así queda mejor. Pero ¿qué te vas a eso? No, pues así lo hacía mi mamá, pregúntale a ver. Ella va y le pregunta: abuela, mi mamá corta las puntas de la salchicha. Y yo, mi hijo, que usted le dijo así: sí, yo también lo hago porque así queda mejor y sabe bien. Pero abuela, ¿por qué dice así? Pregúntale a tu bisabuela.
Cuando le preguntan a la bisabuela, hay cosas que se vuelven cultura, ¿sí me entienden? Y al volverse cultura, se vuelven ideologías, muchas veces, creencias. Cuando ella le pregunta a la abuela, ¿por qué cortan la punta de la salchicha para decir que queda mejor? Sabe la abuela, todavía no han cambiado el sartén. Yo cortaba la salchicha porque tu bisabuelo, cuando me compró sartén pequeño, la salchicha no sabía, yo cortaba las puntas para que. O sea, sí me voy a entender. Entonces, lo que yo te comenté sobre esto, venimos diciéndote que, hey, eso es malo. ¿Por qué no? Porque el pastor anterior nos enseñó que era malo. Y hay errores, ojo, hay errores que cometemos, en los cuales creemos que es donde la Biblia dice, cuando te crees sabio en tu propia opinión. Ojo, no es lo que yo pienso ni lo que yo creo, es como la Escritura dice. Por eso la Biblia dice, no te vayas ni mucho hacia la derecha, ni mucho hacia la izquierda, mantente en el centro. Algo que yo te dije, que dije, más adelante le iba a decir, es que yo no puedo decirle a esta generación de víboras, porque ¿quién fue o quién se encarga de educar la generación actual? ¿Sí me voy a entender? Mira, yo he visto o he escuchado a muchos predicadores que la juventud, o sea, critican a la juventud de hoy fuertemente. Sí, que esos que no sirven, que son unos. Son tus hijos. Tú los educas. Lastimosamente, mucho adulto que fracasó en su juventud, cuando ven que su hijo va en ese mismo error, hay algo que el diablo deposita en ti o en cada persona. Cuando tú cometes un error, tú no tienes autoridad, eso te lo dice el enemigo, de corregir a otro. Entonces, como tú estás embarrado, cuando otro se embarra, tú apenas te estás limpiando, pero todavía tienes mancha de eso. Entonces, como que cuando te vas a acercar, tú dices, no, yo no le puedo decir si yo también cometí el mismo error, y se lo permites. ¿Sí me voy a entender? Entonces, el hecho de que yo cometa un error, no puedo dejar permitirme a que el que está al lado mío, el que está conmigo, cometa ese mismo error. Yo entonces tengo que tomar esa autoridad, que tomarla de pronto a la fuerza y decirle, hey, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque vas a terminar igual que yo. Pero entonces, no, si yo fui lo mismo que él, ¿quién soy yo para decirle? El enemigo te va a... Es que cuando eso, y por eso es que muchos jóvenes se apartan, porque se apartan. ¿Con qué autoridad vas a volver? Ya tú no eres nada dentro de la iglesia, dentro de la congregación tú no eres. Hey, ¿qué puedes decirle a todo el joven que está perdido si tú estás mal? Eso te lo pone el enemigo. Y hoy en día, por eso cuando un joven está hablando mal, nosotros decimos, no, yo tengo que entenderlo. O sea, entenderlo no es aceptarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa? Que dejamos que el joven proceda haciendo las cosas mal. Dejamos que muchas personas hagan las cosas mal, porque nosotros hicimos esto también mal. Y nos da pena Corregirlo. o cargo de conciencia corregirlo. Hombre, si Cristo perdonó nuestros pecados, es necesario que nosotros erremos. Si nosotros no erramos, en vano hubiese sido la muerte de Cristo. La Biblia dice, es necesario que todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. O sea, somos seres humanos, estamos expuestos. Yo digo algo, somos seres humanos y tenemos derecho a pecar. Y no, esto no quiere decir que vamos a hacerlo liberadamente, sino de que como somos seres humanos, por naturaleza, vamos a errar. Pero tenemos a alguien, que es el Espíritu, que nos da la fortaleza y nos dice, hey, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Nos ayuda a corregir, y cuando corregimos tenemos la autoridad de ayudar al prójimo. Aún estando mal, muchas veces alguien nos pide un consejo, ¿y qué hacemos? Lo damos, sí es cierto. Y estando mal, o sea, estando peor que esa persona, pasando una circunstancia horrible. A veces tenemos problemas en nuestro hogar y alguien nos viene a pedir un consejo de cómo solucionar nuestros problemas dentro del hogar. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a ir a la Escritura, que es nuestro fiel consejero, que es una palabra inspirada por el Espíritu, ¿verdad? Amén. Y de ahí tomamos esa fuerza para dar el consejo. Pero, ¿qué pasa? Que muchos hacemos, no me dice, yo estoy peor que tú. Lo más lógico, no, déjala. Eso tienes que dejarla. ¿Por qué? Porque yo estoy mal, no puedo con mi problema. Pero, hermanito, cuando nos cementamos sobre la Escritura, sabemos que hay solución y esperanza. Amén. Es algo que nosotros tenemos que tener muy en común en eso. Eso es lo que pasó. Por eso hoy en día muchos dicen generación de víboras, pero eso no se está refiriendo a la generación que está dentro de la congregación, dentro de la iglesia como tal.
sino de que la generación de víboras la fomentamos nosotros, la formamos nosotros. ¿Quién tiene la autoridad de hacer eso y de decir eso? La iglesia. La gente que se mantiene educando a sus hijos, a su generación y a la generación que sigue dentro de los parámetros bíblicos. Un ejemplo claro que fue Josué Cuidito, que cuando fue, de Samuel, Elí que edificó generación de víboras. Le permitió a sus hijos hacer cuanto mal pudiera. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Levantar otra generación o tomar de otro lugar para poder, ¿sí me voy a entender? Y ellos no eran de la iglesia, así como dice Pablo, caminan, comen, beben, duermen, andan con nosotros, mas no son de nosotros. Hay algo que eso tenemos que entender. Cuando dice no son de nosotros, es porque no son de la iglesia. El hecho que yo vaya a una iglesia no me hace ser cristiano. Yo puedo ir al colegio, pero si no educo, ¿me hace un estudiante? Si yo no presto atención a la clase, ¿me hace un estudiante? No, él iba a clase, de ahí para allá no se educa. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente, y es algo que el ser humano le gusta hacer, juzgar. Nosotros tenemos que hablar como Cristo. Mira, si Cristo tenía todo el derecho para juzgar a los adúlteros, no lo hizo. Si el ángel tenía todo el derecho de reprender a Satanás, no lo hizo. Lo hizo en nombre de Dios. O sea, no juzgó a Satanás, sino que en nombre de Dios lo reprendió. Nosotros, actualmente, porque es que al hombre le gusta poder. Y es algo que donde erra el hombre. Cuando el hombre se roba la gloria que no le pertenece. Entonces nosotros, que somos esa generación que actualmente sabe cómo se debe vivir de acuerdo, porque estamos basándonos en la escritura, nosotros tenemos que tomar la generación de víbora que está afuera y hacerla ver, no aceptarle sus errores, aceptarlos tal cual como son, sí, porque no podemos cambiarlo, nosotros nos cambiamos, el que hace la obra es el Espíritu. Amén. Hay que aceptarlos tal cual como son y que Dios haga la obra, pero no aceptarle lo que ellos hacen. No, porque él está empezando, déjalo. Si dejas a ese, tienes que dejar a los otros 100 que vienen detrás de él. Amén. Para ir avanzando, la siguiente pregunta que quería hacerle es, ¿qué le dice Dios a los jóvenes? ¿Qué le dice Dios a los jóvenes en la Biblia? En la Biblia con respecto a la manera de vivir, a la manera de andar. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes para ti, Luis? En Eclesiastés, ahorita Siervo lo leía, que el joven pues que sea feliz en todo lo que haga, que se goce, incluso que muchas veces sigue su corazón, pero dice que de todo eso él será juzgado, va a ser juzgado de todo lo que nosotros hagamos, tengo que rendir cuenta a Dios. Eso quiere decir que el joven puede vivir felizmente, gozoso, pero siempre tener en cuenta que todo eso que hemos hecho, que todo eso que hemos vivido, tenemos que rendirle cuenta a Dios si lo hemos vivido para gloria de Él o lo hemos vivido solamente para satisfacer nuestros deseos, porque algo que hemos visto que todavía se habla, que cuando tú vas a la iglesia dicen, no, hombre, que la iglesia es para los viejos, la iglesia es para la gente grande, la iglesia no es para los jóvenes porque eso es aburrido, ¿no? Incluso las iglesias, aquí habla que el joven es lleno de energía, feliz, gozoso. Lo único es que hay algo que Dios termina y es diciendo que de todo eso que has hecho, de todo eso que te has gozado, pues Dios te va a juzgar en un momento. Y juzgar no quiere decir que todo lo que hiciste está mal, no. Dios te va a decir, bueno, de todo eso que hiciste, de cómo viviste, dónde me glorificaste en eso, o qué, dónde mostraste a Jesús en todo eso. Entonces Dios no es que te manda a vivir aburridamente como muchos creen que la iglesia es aburrida, es para ancianos, no. Dios no manda eso, al contrario, Dios lo que te manda es a vivir, pero vivir de una manera en el cual su nombre sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Por eso es que al último dice, Dios te va a juzgar o te va a tener que preguntar. Al último, oye, ¿cómo viviste? ¿Será que ahí mostraste mi nombre, mostraste mi gloria o viviste para mí? Amén. Yo estaba escuchando una prédica de un pastor
es barranquillero, por la forma que hablaba era barranquillero. Y él decía que cuando Salomón escribió este pasaje en Eclesiastés, él no es que él estaba aconsejando a los jóvenes como que, hey, gózate y haz esto, no, sino que él le está dando como una advertencia. Porque el pastor decía, Salomón lo probó todo. Salomón tenía dinero, poder, tuvo no sé cuántas mujeres, 1000 mujeres, dice que tuvo 1000 mujeres, y dice que él probó todo, probó religiones, y al final de su vida, al final de su vida, él se encontró vacío, y él dijo, hey, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, él estaba como que tratando de buscar algo más, algo diferente, pero con todo lo que probó, no encontró en sí, en realidad, nada que lo llenara. Probó todo, probó mujeres, tuvo dinero, tuvo sabiduría, para aquellos que son súper inteligentes, ¿no? Para aquellos que son ricos. Salomón tuvo todas estas cosas, y al final, la conclusión de él fue, todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a los jóvenes? Porque mucha juventud, dentro y fuera de la iglesia, se está dejando llevar por las tendencias y la moda, y más hacia estos cantantes de reggaetón, que esto está hecho una locura, porque estos tipos muestran sus lujos, muestran su todo lo que ellos tienen, y mucho joven en la iglesia puede que esté deseando eso también. Y muchos jóvenes afuera escuchan esta música y desean eso también. Yo tuve un amigo que practicaba con nosotros, Jairo lo conoce, que practicaba con nosotros, y él creía en Dios, y no, sí, yo creo en Dios, y en un tiempo empezó a escuchar a Canserbero, y como 2 meses después ya era ateo. Entonces, la influencia que tiene esta clase de música, o este tipo de personajes que tienen influencia en la vida de los jóvenes, porque no en los jóvenes prácticamente, porque un hombre de eso viene y te dice a ti, no, que Dios no existe, ¿tú qué le puedes decir? Estás loco, ¿cierto? Porque hay evidencia científica que prueban, y que tal vez los científicos nieguen, pero se sabe de que todo fue creado por Dios. Amén. ¿Qué podemos decirle a ustedes, a los jóvenes, perdón? ¿Qué ustedes le pueden decir a estos jóvenes que están dentro de la iglesia y se les están haciendo como este deseo por la vanidad, las cosas materiales? No sé, yo quiero tener un yate, o yo quiero andar en un yate lleno de mujeres. ¿Qué le podemos decir nosotros? ¿Ustedes qué le pueden decir eso a estos jóvenes que les están haciendo este deseo, que sabemos que esto no es de Dios? Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.